hablábamos de qué es una mención para dejar por eso de ofenderte. Sigue el soneto, dice: tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte, muéveme en fin tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, mi Señor, yo te quisiera. ¿Por qué lo menciono? Porque tiene mucho que ver con la predicación de hoy, ¿sí? Este soneto dice: Señor, yo no te amo por lo que tú me das, no te amo por lo que me has prometido, no te amo por lo que espero. Incluso aunque no hubiera cielo, Señor, yo te temiera o te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera, ¿sí? Y es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. El poder, entre otras cosas, ser discípulos, ser seguidores de Jesús, no solo por las recompensas, sino por el hecho de que Él es el único digno de ser seguido. Por el hecho de que Él es el único perfecto. Dice la palabra de Dios que justos y verdaderos son sus caminos, que Él es recto en todos sus caminos. Estamos hablando de que Él es el único digno de ser en gran manera admirado, seguido, estudiado, imitado. Más allá de las promesas y de la esperanza que el Señor nos ha dado, debemos de seguirlo porque Él es Dios, porque Él es el único, verdadero y correcto ejemplo. Veíamos la semana pasada lo que ya les expliqué ahorita, lo que es un collab, es una abreviatura en inglés de colaboración. Y Mateo 10:32 dice: a cualquiera que me confiese delante de los demás, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Y aquí pongo esto, y lo puse la semana pasada también. ¿A qué se habrá referido Jesús con el tema o con el específico punto de yo lo confesaré delante del Padre? ¿En qué me beneficia a mí que el Señor Jesús me confiese delante del Padre? ¿Qué habrá querido decir Jesús? Y lo veíamos la semana pasada, que al confesarnos delante del Padre íbamos a ser famosos. ¿No? ¿Que íbamos a tener una palanca con el de arriba, influencias? Tampoco. ¿Que íbamos a pertenecer a una élite de cristianos? No, tampoco. Entonces, el contexto para entender esto es sumamente importante, porque no olvidemos que en el contexto Jesús está enviando a sus 12 primeros seguidores a hacer la primer tarea misionera, la primer tarea evangelística, y los mandó a su comunidad. Incluso les dijo: no vayan a pueblos extranjeros, solamente vayan y prediquen el evangelio, el reino de los cielos. ¿Qué es el evangelio? El reino de los cielos ha llegado. Y no lleven nada, confíen en mi misión, confíen en lo que yo les estoy diciendo, no lleven absolutamente nada, no se queden en ningún lugar, ustedes vayan a una obra misionera. Hasta ahí yo les decía: wow, todo padre, todo bien. Pero después Jesús empieza a cambiar la narrativa. Y Jesús les empieza a decir: van a ser ovejas en medio de lobos, va a haber un ambiente hostil, van a ser llevados a los tribunales, van a ser injuriados. Y cambió la narrativa. Y termina con el 10:32. Pero el que me confiese, el que se mantenga, el que me siga sosteniendo delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Es bien importante, iglesia, no perder este contexto. Jesús hablando de misionar en nuestra comunidad, manteniéndonos firmes en una lealtad radical en medio de un mundo sumamente hostil para el cristianismo, en medio de un mundo sumamente hostil para principios que algunos llaman conservadores, pero que yo más bien llamaría principios bíblicos. Algunos llamarían principios anticuados, pero yo, al decirles principios bíblicos, nosotros al llamarlos principios bíblicos, no podemos ponerlos en un determinado tiempo, llamarlos anticuados, llamarlos progresistas. No. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios no está sujeta a una tendencia, no está sujeta a una moda. Y es tan difícil mantenerse firme
en medio de un mundo hostil para los principios bíblicos. Ahora, hablando de esta parte, yo los confesaré delante de mi Padre, que este es el tema del día de hoy. Yo los confesaré delante de mi Padre. ¿Se habrá referido a un tiempo futuro? ¿A un tiempo escatológico? Cuando estemos delante del gran trono blanco rindiendo cuentas de nuestras acciones, ¿se estará refiriendo al tiempo actual? ¿Al tiempo de hoy mientras yo estoy en un mundo hostil? ¿Se estará refiriendo a recompensas, las cuales la Biblia contempla que seremos recompensados por nuestras acciones? Incluso 1 Corintios 3, 11 al 15 dice, el apóstol Pablo escribe, pues nadie puede poner un fundamento distinto al que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, heno, paja, pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene valor. Ojo, si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. Fíjate lo que está diciendo. Empezaré por lo último, de entrada. Tus obras y mis obras en la tierra no comprometen nuestra salvación. Qué grande es la misericordia de Dios, qué grande es su gracia, qué grande es su bondad. Dice esta última parte, el constructor, si sus obras al pasar por el fuego se deshacen, no fueron obras válidas delante de Dios, el constructor sufrirá una gran pérdida. El no tener recompensas en el cielo. Pero el constructor se salvará. Pero como quien apenas se escapa atravesando en medio de un muro de llamas. Iglesia, la salvación no es por obras. Es algo que tenemos que volver a enfatizar. La salvación no es por obras, pero nuestras obras serán recompensadas en el cielo. Se los he platicado, mi papá en forma de medio chiste y medio no. Mi mamá lo animaba mucho a servir y le decía, viejito, ándale viejito, vamos. Ándale viejito, sirve. Mi mamá era muy servidora en la iglesia y mi papá era un fiel cristiano. Y mi mamá le decía, ándale, vamos a involucrarnos. Ándale, vamos a anotarnos. Ándale, vamos a ayudar en esto. Y mi papá le decía, María, con que yo sea el que cierre la puerta del cielo. Con que esté del otro lado. Y es una anécdota que contamos y se nos quedó grabada. Iglesia, no estamos llamados a cerrar la puerta del cielo. Estamos llamados a la salvación. Y cuando la salvación la hemos recibido por gracia, después estamos llamados a desarrollar obras que no son meritorias para el cielo, pero son obras a las que Jesús nos llamó. Obras como las que les dijo a esos discípulos, vayan y prediquen el evangelio y manténganse firmes en un mundo hostil. Esas son algún tipo de obras de las que estamos hablando del día de hoy. Y qué padre va a ser que cuando estemos en la presencia de Dios, en el primero de los dos juicios que nos enseña la teología escatológica, la teología del final de los tiempos, y estemos compareciendo por las obras, el Señor nos llame por nuestro nombre, pase nuestras obras por fuego y que la mayoría de ellas sean obras aprobadas. Y después de esto podamos recibir el buen siervo fiel. Fuiste fiel en lo que te pedí. Y sean entregadas nuestras recompensas, que la Biblia les llama coronas y galardones, dignos de otro estudio en otro momento. ¿Qué padre va a ser eso? Imagínate como esos, y no tiene comparación, pero déjame decirte un ejemplo si lo vale. Esos grandes eventos de los Grammys, de los Óscares, y cuando pasa un productor o director o actor y se lleva 4, 5, 6 de los premios. Imagínate estar compareciendo delante del Señor, que te llamen por tu nombre y que seas recompensado, que seas premiado.
y no solamente cerrar la puerta del cielo. Después estudiaremos estos, es muy interesante porque hay unos bien específicos, unos galardones muy, muy específicos que tenemos que buscar. Hay unos para los que somos esposos pacientes, No, no dice nada, se les hace así, y el viernes, sí. Tiene entonces, iglesia, el que Jesús nos mencione delante del Padre, ¿tiene un sentido literal o un sentido figurado? Y la respuesta es probablemente ambas cosas. ¿Por qué? Porque en el sentido literal, dice Apocalipsis 3:5, todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Se lo dice a una de las iglesias: nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. El Señor Jesús, aquellos que salgamos vencedores, aquellos que podamos soportar este mundo hostil en el que vivimos, nos va a vestir de blanco, no va a borrar nuestros nombres del libro de la vida y nos anunciará por nombre delante del Padre y delante de los ángeles. No es una fábula, es algo real, es algo literal. Seremos mencionados por el Señor, nombre y apellido. ¿No te emociona esto? Ser mencionados por el mismo Señor Jesús. Y entonces tiene esto un sentido literal, pero también tiene un sentido figurado. Porque hablando teológicamente, Dios Padre y Dios Hijo no necesitan intercambiar información como dos personas humanas. Nuestro Dios uno es, le dijo Dios a Moisés: oye Israel, nuestro Dios uno es. Y sí, es una santísima Trinidad, que son tres personas que subsisten con la misma esencia, que subsisten y que comparten la misma esencia, la misma gloria, la misma sustancia. Pero no necesitan comunicarse. ¿O a poco tú crees que el Padre no sabe lo que está pasando con nosotros y tiene que ser avisado por el Señor Jesús? No. Pero la Biblia frecuentemente describe realidades espirituales usando un lenguaje humano para que podamos comprenderlo. Entonces también esto es en un sentido figurado. Y ese era, iglesia, precisamente el punto original de cuando Jesús les dijo: vayan, manténganse, porque va a estar muy fea la hostilidad afuera, pero si ustedes me siguen a pesar de todo, confesando delante de los hombres, yo los confesaré delante del Padre. Ese era el punto original, porque los discípulos podrían perder aceptación humana, recibir mucha hostilidad por seguir a Cristo y perder su posición e identidad en su comunidad. Recuerden que fueron enviados a su comunidad. El que se dedicaba a la pesca ya no iba a ser el pescador, iba a ser el loquito que andaba casa por casa. El fiscal que cobraba impuestos ahora iba a ser el gorroso que le decían: ahí vienen, cierran las cortinas. Los agricultores que tenían en ese grupo, que podían tener un nombre, un reconocimiento dentro de la sociedad, a lo mejor ahora andaban entregando panfletos, folletitos. Y pasaron de ser empresarios, grandes trabajadores, padres de familia, hijos, vecinos, ejemplares, tal vez algunos de ellos, a ser los loquitos a los que les lavaron el coco. Y entonces probablemente les empezaron a cambiar su identidad, su nombre, su posición. Y ese era precisamente el punto original, porque Jesús les recuerda: aunque el mundo los rechace, mi Padre los va a reconocer. Aunque el mundo les cambie el nombre, el oficio, les pueda poner apodos despectivos, sean segregados de la sociedad, ya no sean juntados. A lo mejor lo sacaron del grupo de WhatsApp. A lo mejor pusieron, decía ahí por ahí, ¿verdad? Como cuando de repente te encuentras que te sacaron. Pedro salió del grupo.
por andar tocando las puertas. Probablemente sufrieron ese tipo de situaciones. Dejaron de ser el padre, el esposo, el empresario, el buen vecino, el buen contribuyente. Y Jesús les dice, no se preocupen, porque si ustedes me siguen confesando fielmente en su sociedad, yo lo seguiré reconociendo delante de mi Padre, y esa iglesia es la mejor identidad que podemos tener como cristianos. Antes que padres, madres, esposos, esposas, trabajadores, empresarios, vecinos, amigos, hijos, debemos de ser hijos de Dios. Debemos tener y llevar en alto el nombre de hijos de Dios. Mateo 10:32, y lo vuelvo a poner: a cualquiera que me confiese delante de los demás, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Y aquí yo quiero poner 3 puntos. Jesús reconoce a los suyos, Jesús representa a los suyos, y Jesús da testimonio en el cielo de los suyos. Y allá arriba, iglesia, no eres el nombre, el mote, el apodo con el que has sido catalogado aquí en la tierra. Si te mantienes en medio de la hostilidad, allá no vas a ser el friki, el raro, el loco, el geniudo, el intenso, el iracundo, el chorero, el impuntual, el irresponsable, el que deja todo a medias, el volátil, el bipolar. Allá el Señor te menciona como propiedad de Él. Delante del Padre, Él te sigue sosteniendo con la identidad de hijo y de hija. Lucas 12:8, Lucas toma este mismo versículo, pero se acuerda de un detalle más. Recordemos que los primeros evangelios que se escribieron fue el de Marcos y después el de Mateo. Tiempo después llega el de Lucas y hasta después el de Juan. Y Lucas, además de investigar, de entrevistar, porque Lucas no fue testigo ocular de Jesús, fue un investigador que recopiló la obra de Jesús con los que todavía vivían, que fueron conocidos, contemporáneos de Jesús, pero además se basó en el libro de Mateo y en el de Marcos. Y Lucas recopila un dato más, que se acuerda que un día le dijeron cuando andaba investigando, y dice que Jesús dice: los confesaré delante de Dios, del Padre, y delante de los ángeles. Un reconocimiento total en el cielo. Iglesia, a veces sufrimos por el anonimato, a veces sufrimos aquí por ser nadie, o por ser muy poco, o por estar olvidado, o porque la gente se ha olvidado de lo que hacemos, o porque la gente se olvidó de lo que di, o la gente se olvidó de lo que un día le ayudé. Pero en el cielo tu nombre está siendo recordado, no solamente delante del Padre, sino delante de las multitudes de los ángeles. Sí, nos mantenemos firmes en medio de la hostilidad. Qué impresionante. Y a veces estamos buscando el reconocimiento local y el ser alguien localmente, y nos olvidamos que nuestra chamba aquí es mantenernos en una lealtad radical a Jesús, a sus principios, a sus enseñanzas, y lo demás es una añadidura, iglesia. Aunque si somos siervos fieles recibiremos coronas y galardones en el juicio del gran trono blanco, la mayor recompensa, iglesia, no es una corona o una mansión celestial. La mayor recompensa será que el Rey diga: este es mío, esta es mía. Qué padre, sí, recibir todos esos galardones y recibir el aplauso de la corte celestial, porque así lo dice la Biblia, seremos reconocidos. Qué padre va a ser esa parte, pero lo mejor es que el Señor diga: por tu nombre, por tu apellido, Él es de los míos. Él se mantuvo fiel en la hostilidad. Y yo quiero el día de hoy hablarle a los que
hemos perdido una identidad o una posición. No veo a los chicos del grupo. Si me pueden ayudar, por favor. Yo quiero enfocar esta enseñanza, y Dios me hablaba de esto. Hay mucha gente que el día de hoy ha perdido una identidad o una posición de vida. Hay gente el día de hoy que por diferentes motivos ha perdido una posición en su paternidad o en su maternidad. ¿Sabes que es tan común que cuando los hijos van creciendo, y lo vemos en posts, en reels, que es algo muy cierto, los papás pasamos de ser los superhéroes a ser los acompañantes, para después pasar a los que no sabemos nada de la vida? Ay, papá. Ay, papá. ¿Tú qué sabes de cultura laboral? Allá en tus tiempos, papá, pero ahora hay que tener 5 breaks durante el día. No está el que me lo dice, ¿verdad? Ah, no, aquí está. No, lo de los breaks no, lo de la cultura laboral sí. Y pasamos de ser el todo de nuestros hijos, y eso duele. Y duele más cuando hay fricciones, porque las hay. Y duele más cuando empezamos a perder esa posición de influencia en nuestra casa como padres, como madres. ¿Sabes también qué duele tanto? Cuando empezamos a perder nuestra posición con nuestro cónyuge. Cuando estás de novios, no le ves un defecto. No te ven un defecto. Y después, oye, yo no me di cuenta que te faltaba un diente. Oye, tenías problemas de acné. Toda la vida. Oye, ¿qué genio te cargas? Pues el mismo de cuando éramos novios. Pero antes estábamos embelesados. Y ese novio que veíamos 2, 3 veces por semana, ahora me ronca al lado, ¿verdad? ¿Por qué tienes que pensar tan diferente a mí en todo? Pues siempre. Pero entonces decías, el matrimonio lo cambia, ternura. Y empezamos a perder nuestra posición conyugal. De ser los que ilusionábamos, pasamos a ser los que fastidiamos. De ser los que producíamos maripositas en el estómago, pasamos a producir dolores de cabeza. Y empezamos a perder esa identidad, esa figura, esa posición. Y se empieza a ir. Y esas cosas, iglesia, nos empiezan a destruir. Nos empiezan a secar. Y llega un momento en el que decimos, ¿quién soy? Y te das cuenta que pasó el tiempo y ya no eres quien eras para las personas que tú amas. Y tristemente esas personas también han perdido su identidad y su posición ante ti. A lo mejor ya no eres el profesionista, el trabajador, no un plus de la empresa. Ya llegó alguien mejor que tú. Ya llegó alguien que sabe más que tú. Ya no eres el chico o la chica maravilla que sorprendía a tus superiores. Ya no eres a quien le tenían toda la confianza. Ya eres uno más. Ya no te actualizaste. Y te empiezas a sentir inútil en muchas cosas. A lo mejor en tu círculo social ya no eres el alma de la fiesta, el centro de la fiesta. Ya llegaron personas más agradables que tú, más cools que tú. Y todo eso, iglesia,
empieza a pegar fuerte en nuestra identidad como personas, en nuestra posición como personas. Ya no gano lo que ganaba antes. Ya no tengo las bonanzas económicas que tenía antes. Pero ¿sabes qué nos dice todo esto? Nos dice que nuestra identidad estaba basado en algo erróneo. Que nuestra identidad estaba sostenida con alfileres. Que nuestra identidad estaba basada en una persona, en un matrimonio, en una relación, en ser padres, en ser hijos, en ser trabajadores, en ser emprendedores, en ser lo que tú quieras. Y cuando Jesús les dice, vayan y misionen y manténganse firmes en la hostilidad y manténganse firmes con mis conceptos y preceptos bíblicos y manténganse firmes en medio de los lobos, porque dice, los voy a arrojar como ovejas en medio de lobos. Jesús cierra diciéndoles, y si se mantienen y si a pesar de todo me confiesan en este mundo, yo los confesaré delante del Padre. Ojo, no les dijo, señores, los voy a regresar a su antiguo oficio. Voy a regresar a que les digan, el gran pescador, el gran agricultor, el gran fiscal. No les dijo, les voy a regresar a su posición anterior y aún mejor. No. Les voy a regresar a su posición de padres, de empresarios y aún mejor. No. Les dijo cuál va a ser su verdadera identidad. Yo los confesaré delante de mi Padre y les diré, estos son míos. ¿Y sabes cuál debe ser nuestra identidad? Ser un seguidor de Jesús. Ser un seguidor de Jesús. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Dónde está mi identidad, iglesia? ¿Dónde está tu identidad? En mantenerte firme en un mundo tan hostil. Yo te quiero hacer una pregunta el día de hoy. ¿Necesitas una nueva identidad o posición? A veces el tiempo pasa tan rápido y nos damos cuenta que no somos ni la sombra de lo que un día fuimos. Papás, a veces el tiempo pasa tan rápido y esa cosita que tenías en tus manos hoy ya llega a la 1 de la mañana. O se te casan, ¿no? Se lo llevan. Te das cuenta que ya no produces lo que producías anteriormente. Te das cuenta que has perdido amistades, relaciones, estima. Y el Señor hoy te habla y te dice, necesitas una nueva identidad y posición. Estudiando y leyendo acerca de esto, una de las principales causas hoy en día de temas de depresión, de ansiedad, es la falta de identidad. El sobrevivir, el despertar y un día más. El ponerme en modo automático e ir a la chamba, salir, regresar, cubrir mis gastos, medio cubrirlos, irme a dormir y el día siguiente de nuevo. Y eso en el mejor de los casos. Y el Señor te dice hoy, iglesia, necesitas una nueva identidad. Necesitas, es una pregunta, una nueva posición. Y si es así, iglesia, yo te voy a invitar, uno, a que te pongas de pie. Y no lo hagas por un contagio emocional, hazlo porque el Señor te esté hablando a tu corazón y te esté diciendo el Espíritu Santo, sí, en verdad te esté redarguyendo y mostrando que
Has perdido tu identidad, has perdido una posición en tu sociedad, has perdido una posición en tu familia, has perdido una posición en el sistema económico, has perdido una posición frente a tu cónyuge, has perdido tu identidad, has perdido quién eras. Incluso, probablemente, hasta has cambiado tu manera de ser. Y ya no eres la esencia de quien tú eras. Porque queremos orar juntos. Porque Dios el día de hoy quiere redefinir tu identidad. Quiere redefinir tu posición en la sociedad. Y si es así, ponte de pie. No hay juicio. No va a haber juicio en esto. Y yo te voy a invitar a que te replantees. ¿Cuál ha sido tu causa o tu ideal en los últimos meses o años? Decíamos hace algunas semanas, ¿cuál es tu ideal? ¿Una ideología política? No está en tus manos. ¿Cuál es tu causa por la que vives? ¿Cuál es tu ideal por el que vives? Déjame decirte una cosa, aun si la causa es algo tan loable como tu familia, la palabra de Dios dice otra cosa. La palabra de Dios, Jesús dijo, el que ame más a su padre o a su madre que a mí, no es digno de ser mi seguidor. ¿Cuál ha sido tu causa? ¿Un artista, una celebridad, una persona, tu eterno crush, como dice la chaviza? ¿Tu esposo, tu esposa? Está mal. Deben de tener un lugar súper importante, pero no pueden ser tu causa. Replantea cuál ha sido tu causa o tu ideal en los últimos meses o años. Yo quiero que pienses esto. ¿Cuál ha sido la causa que te mueve? ¿Qué te ha movido en estos últimos meses o años? ¿Qué te ha movido? ¿Tú mismo? ¿Lograr cosas? ¿Lograr metas? ¿Cerrar ciclos? ¿Cambiar situaciones? ¿Qué te ha movido? ¿Cuál ha sido tu motor de vida? Porque a lo mejor ahí está el problema. ¿Cuál ha sido tu causa? Número 2. ¿Qué es eso por lo cual peleas y peleas y peleas y estás tan desgastado? ¿Qué es eso por lo que estás peleando tanto y estás tan raspado? Y no te has dado cuenta que estás sangrando, que tienes heridas, porque estás en esa terquedad de estar peleando por algo y a lo mejor ahí está el problema. Y número 3. Es tiempo, iglesia, de que adoptemos una nueva causa. Y esa causa es la verdad absoluta y se llama Jesús. ¿Cuál debe ser nuestra nueva causa? Mantenerme firme, predicando el evangelio, defendiendo las verdades bíblicas en este mundo tan hostil. Les decía la semana pasada, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa si mañana llegas a tu trabajo, a tu escuela, y les dices, señores, señoras, soy provida? Además de que te manden a RH. Y a lo mejor es un ejemplo muy burdo, pero es mantenernos firmes en las verdades bíblicas. ¿Qué pasa si en una plática dices, señores, yo creo en el matrimonio tradicional? Y creo, híjole, hasta me da miedo, que el hombre es la cabeza del hogar y no la mujer. Pero creo que la mujer es la ayuda idónea del hombre. Y fue creada a igual que el hombre. Y que el hombre, por ser cabeza, no debe de someter a la mujer, sino la mujer lo debe hacer por amor. ¿Sabes lo impopular que vas a hacer? Probablemente vas a salir y tu carro va a tener graffiti. Y si
Si yo al mencionar eso y mantenerme firme, en ese momento mi Señor Jesús me está mencionando delante del Padre y está diciendo, este es uno de los míos. Este se está manteniendo firme en medio de la hostilidad. A este no le importa ser segregado de un grupo de amigos. A este no le importa ser segregado del trabajo. A este no le importa poder encajar en la sociedad. Y esposos, y si tomamos la autoridad no forzada, no violenta, sino tomamos la autoridad en la casa como Cristo ha tomado la autoridad de la iglesia, aunque digan, ay, eso ya no se usa, esos matrimonios eran los de los abuelos. No, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la palabra de Dios no cambia, permanece. Esposas, y si le bajamos 2 rayitas y empezamos a hacer la ayuda idónea de sus esposos, y empezamos a ser la esposa bíblica, aunque tu amiga, aunque tu mamá o tu hermana te diga, retrasaste 20 años, 30 años la lucha feminista. A mí qué me importa si la Biblia me dice que este es el modelo de esposa. Hijos, y si empezamos a honrar a nuestros padres como dice la palabra, aunque nuestros padres sean anticuados, aunque nuestros padres no sepan, pero empezamos a ser hijos bíblicos, empezamos a ser padres bíblicos, trabajadores bíblicos, jefes bíblicos, empresarios bíblicos, vecinos bíblicos, y nos mantenemos firmes con ideas anticuadas que no lo son en un mundo tan hostil. Y entonces nuestro Señor va a decir, ella, Él es uno de los míos. Y sabes que tu nueva identidad ya no va a ser esposo, esposa, papá, mamá, hijo, hija, trabajador, millonario, pobre, rico, loco, incongruente, impuntual. Tu personalidad va a ser la de un hijo de Dios, porque Jesús estará mencionándote delante del Padre. Cierra tus ojos. Cierren tus ojos, no por otra cosa, sino para sentir confianza en este momento que vamos a orar. Si tú tienes una profunda necesidad de redefinir tu identidad o tu posición, ahí, en tu lugar, de manera discreta si lo quieres, levanta tu mano. En un acto de fe, levanta tu mano y di, yo quiero redefinir mi identidad. Yo quiero redefinir mi posición. Líderes, me ayudan a orar por los que tienen la mano levantada, por favor. Queremos orar por ti. Queremos orar por ti. Porque aquí es donde entra el collab. Aquí es donde entra la colaboración. Aquí es donde entra que el influencer más grande, Jesús, te dice, vamos a hacer un trato. Yo voy a redefinir tu identidad, pero tú me vas a mencionar delante del mundo hostil en el que vives. Y el Señor te dice, ¿vas o no vas? Sarita, ayúdenme a orar por los que tienen la mano levantada. Señor, oramos en esta tarde por todos los que hemos perdido, Señor, la identidad. Por todos los que dejamos identidad en el camino. Por todos los que la identidad se fue raspando, se fue quebrando. Y hoy tal vez no sabemos quiénes somos. Y hoy tal vez no sabemos para dónde vamos. ¿Qué hacemos aquí? Pero queremos aceptar este reto, Señor, esta colaboración. Queremos que tú nos menciones delante del Padre. Queremos ser alguien en el cielo, queremos ser alguien en el reino. Y nosotros, Señor, estaremos
sirviéndote, manteniéndonos firmes en un mundo lleno de hostilidad. Sí, Señor. Oramos, Padre, por todas las personas que necesitan una nueva posición dentro de su comunidad, dentro de su círculo, dentro de su familia. Oramos por ellos, Señor, para que tú puedas redefinir, Señor, esa identidad. Para que tú puedas redefinir, Señor, y le hagas saber que inicia la colaboración. Personas que se mantienen firmes, Señor, en los preceptos bíblicos, Señor, en las verdades bíblicas, a cambio, Señor, de ser mencionados por ti y poder tener una nueva identidad, una identidad de hijos de Dios, una identidad de alguien que pertenece a tu equipo. Oramos, Señor, oramos por toda esa gente que necesita, Señor, una nueva identidad, por toda esa gente que necesita un nuevo nombre. Oramos, Padre, para que todas las etiquetas que se nos han sido puestas en el camino puedan ser etiquetas arrancadas en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, nuestro nombre sea el nombre de hijo de Dios, hija de Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oramos por cada una de estas personas que hoy valientemente han levantado su mano y necesitan redefinir quiénes son. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Redefine, Señor, posición. Redefine identidad. Redefine, Señor, nuestra posición delante de ti. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Ayúdanos a ser esos siervos que en su momento lleguemos a tu presencia y tú digas de nosotros: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te voy a poner. Ayúdanos a tener fidelidad delante de ti, Señor. Ayúdanos a tener, Señor, la valentía para ser, como tú dijiste, Señor, ovejas en medio de los lobos, pero manteniéndonos firmes, Señor. Firmes, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias.